día de bendición, de nuevas noticias a través de estos medios de comunicación. Bellavista Estéreo 103.6, puedes estar allí viendo la programación en Facebook, Instagram, tenemos TikTok y allí en YouTube. Cada hermano tiene un video donde se predica la palabra, puedes mirar, puedes conectarte, hacer una petición para orar por tu vida. Reporta sintonía que esta emisora está al aire en este momento y podemos dar palabra de bendición para tu vida, para tu hogar, cualquier necesidad que tengas. Dios te va a escuchar. Simplemente activa tu fe y busca de Cristo. Bendecimos la vida de nuestro hermano John Jairo, su amada esposa Nora, y hoy tenemos aquí a Sophie visitando a la familia, al abuelito. Bendecimos la vida de los hijos del hermano John, la vida de la hermana Nora. Una bendición contar con gente que ama a Dios, que busca de Dios y que está percibida de todas las cosas, los moveres que se dan en el mundo entero. Y tú allí donde estás también, la vida de nuestro hermano Antonio Bustos, Nevis Gómez, tenemos a Darlis Tapia que siempre se conecta, fiel oyente de esta emisora, invitando al pueblo a vigilar en esta noche, congregaciones que van a estar allí cerquita del Señor. Y vamos a orar para poner este momento en manos del Señor. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de ti, Señor, pongo, Dios mío, tu palabra, Padre, direcciona nuestras vidas. Háblanos, Padre, corrígenos y que salgamos edificados, consolados, aprendiendo, Señor, todo lo que tú quieres, Padre, para nuestras vidas. Mira el que está enfermo, el que está allí postrado en una clínica, un hospital, el que va para una cirugía, Dios mío, aquel que el médico dijo que ya no se podía hacer nada. Tú eres el único, Padre, que puede resucitar hasta un muerto, Señor. Obra, Padre, aquellos que han perdido su estado de salud, Dios, aquellos que tienen problemas mentales, problemas psicológicos, Dios mío, cualquier pensamiento malo que el enemigo esté dañando la vida, Padre. Que seas tú ayudando, Padre, a esas vidas que hoy te las ofrecemos delante de ti para que tú hagas milagros, sanidades, Dios, que libertes al cautivo, el que quizás ya no cree en nada, pero tú eres el único que nos trae vida, vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra, una palabra de esperanza, de vida, de consuelo, una palabra que nos ayuda, Dios, a corregirnos en nuestro caminar. Reprendemos todos los obstáculos, todo lo que no venga de ti, Señor, lo desautorizamos en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra allí donde está nuestro hermano Evelio, el pastor, que ministra la palabra en esta emisora, para que el Señor ponga allí legiones de ángeles de guerra alrededor de su vida, que la palabra que él dé, donde lo ha llevado el Señor, sea una palabra que confronte al hombre de pecado, Dios mío, que se analice, Dios, porque la palabra es una lupa que penetra, traspasa lo íntimo del corazón, quebranta la piedra, Padre, y que seas tú usándolo como canal de bendición, Señor. Manifiéstate en su vida, que tu gracia y tu favor siempre estén en la vida de nuestro hermano, Dios mío. Guárdalo de peligros, de accidentes, de robos, de malicias, de trampas del enemigo, Padre. Y toda lengua que se levante para querer dañar, destruir la vida de nuestro hermano, la desautorizamos en el nombre de Jesús.
y que seas tú trayendo conversión, arrepentimiento a cada alma, Señor, que todavía no te conoce, porque Él es un instrumento en tus manos, Señor, y si lo llevaste a ese lugar, es con propósitos grandes, Dios mío. Y te damos gracias por todos aquellos que te sirven, que hacen la obra. Dios, por amor a ti, a las almas, Padre, porque el reino se llenará de muchos hijos tuyos, Padre, que ya tú tienes escogidos para grandes cosas. Gracias por mi vida, mi familia, mis generaciones, y aquí estoy con todo mi corazón, Señor, para darte lo mejor en este día, Dios. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria al Cristo maravilloso. Vamos al libro de los Hechos, un libro hermoso donde el Señor, a través de el apóstol Pablo, relatando su vida en Dios, pues nos da un mensaje a cada uno de nosotros, los procesos que a veces nos toca pasar en el caminar con Dios. Vemos cómo Pablo viene de un proceso de persecución, de complot, de calumnia, de hombres judíos que lo acusaban por predicar a Cristo, por predicar de la resurrección y tantos temas que él les enseñaba. Y así es la palabra. A algunos les cae bien, a otros no, porque la palabra confronta al hombre de pecado. Cuando uno le dicen, estás haciendo esto malo, la persona hace como Adán y Eva. Va a decir, la mujer que me diste. Y va a decir Eva, la serpiente. Siempre vamos a buscar para culpar a alguien. Y en este caso no es el predicador. Es el mismo Dios que te ama y que te está dando una palabra para que salgas de la condición de pecado donde a veces hemos caído y que no nos damos cuenta porque el enemigo venda nuestros ojos. Entonces tenemos que buscar de Dios. Vemos a un Pablo allí en el libro de los Hechos 27 a la altura del verso 39, donde dice el naufragio. Cuando se iba de día no reconocía la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar y pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaban el viento, la vela de proa, enfilaban hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Gloria a Dios por esta palabra. Vemos a un Pablo en medio de una tormenta, y estaba esta embarcación a punto de destruirse, y está allí el Señor en medio de ese naufragio, guardando la vida de Pablo y de todos los que iban allí en ese momento. Dice la palabra que se abría la violencia en medio del mar, una violencia impresionante cuando una nave en medio de tormentas, de fuertes vientos, pues puede la persona que va allí hasta perecer, ya que en medio del gran océano, del gran mar, es difícil llegar prontamente a un lugar donde haya tierra. Muchos se han salvado por el poder de Dios y hay otros que han muerto. En este caso está Pablo allí con estos hombres, con soldados y hombres que habían llevado para otro lugar, ya que también iban a ser encarcelados. El plan de Dios se cumple, así sea en el momento más difícil de nuestra vida. Y aquí estamos viendo a estos hombres a punto de perder la vida.
Y dice la palabra: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar le echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aquí vemos lo sobrenatural en Dios. Unas vidas que de pronto aquellos soldados acordaron en matarlos, ya que eran presos que iban a ser trasladados a otro lugar, pues ellos quisieron quitarles la vida, porque quizás tenían el temor de que estos hombres le pudieran quitar la vida a estos soldados, pero cuando Dios está en el asunto, Dios está al control de todo. Y vemos cómo ellos con tablas, con cosas de la misma nave, pudieron nadar, y que este hombre, el centurión, queriendo salvar a Pablo, vemos aquí la gracia de Dios en la vida de Pablo, ya que este centurión, pues de alguna forma veía en Pablo a un hombre de Dios que tenía la gracia y el favor del Señor. Porque ¿por qué este hombre preocuparse si Pablo era un preso más en medio de los otros hombres? Pues esto venía de parte del Señor, que encontrara gracia y favor para que la vida de Pablo no fuese quitada en ese momento, porque ellos han podido dar la orden y matar a todos esos presos que de alguna forma tenían delitos, y ahí estaba Pablo en medio de estas personas, pero lo de Pablo no era por delito, sino por predicar a Cristo Jesús, porque la palabra a muchas vidas en muchos lugares no les cae bien, pero nos toca llevar la palabra. Así no le guste a la tiniebla, nos toca predicar de Cristo, porque cuando alguien se levanta contra nuestras vidas, no es la persona, sino lo que está en la persona, destruyendo primero que todo su vida y queriendo destruírsela a los hijos de Dios. Pero a nosotros esas cosas no nos hacen daño, porque sabemos que eso es bíblico, que se levanta el enemigo para que tú y yo no prediquemos la palabra. Y ese es señal de que estamos dándole duro a las tinieblas, porque el enemigo no quiere aceptar el cambio en las vidas humanas, en la transformación, en el arrepentimiento, y por eso se levanta. Cuando alguien se levante contra tu vida por predicar a Cristo Jesús, debes entender que eso es normal, que se levanta el infierno y que la palabra está haciendo efecto en muchos corazones. Son señales que Dios permite que se manifiesten en muchas personas, y así nos damos cuenta que vale la pena servirle a nuestro amado Salvador Jesucristo y seguir adelante, que esto no nos detenga. Detenernos es para predicar, para avanzar, para no dejar que el enemigo robe la palabra que ya ha sido impartida en muchos lugares, porque es necesario. Y aquí vemos a estos hombres ya a salvo, que habían llegado a una isla llamada Malta. Dice la Biblia que los naturales nos trataron con poca humanidad. Claro, al ver que ellos se presentaron de esa forma, nadando en pedazos de palo, objetos, y pudieron llegar a esa isla porque fue un plan de Dios de que ellos llegasen a la isla de Malta, un lugar donde Dios escogió que el apóstol Pablo llegara ahí con un propósito grande, porque Dios te lleva a lugares con propósitos.
que si de pronto estás bien de salud y te da un dolor y te lleva a una clínica o un hospital, es propósito de Dios para que ores en ese lugar, ya que hoy en día ingresar a estos lugares pues ponen muchos problemas, pero la palabra de Dios entra de la forma que Dios lo permita. Y es necesario hacer la obra del Señor cuando estas circunstancias vengan a nuestras vidas. Por eso no te preocupes que me llevaron de emergencia, estoy en este lugar, no te preocupes, porque Dios te va a usar allí, así sea con los médicos, enfermeras y los pacientes que estén a tu lado o aquellos que laboran allí haciendo limpieza o que trabajan en oficina. Lo que Dios te ponga a hacer, hay que hacerlo, gloria al Señor. Y allí la palabra dice que no lo recibieron muy bien y con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Había frío, estaba lloviendo, no estaban en las mejores condiciones, ya ellos habían nadado hasta llegar a la orilla y necesitaban el calor del fuego para poder nuevamente tomar fuerzas, y Dios permitió que ellos se acercaran allí a esa isla donde esos nativos de pronto no le hicieron buena cara, pero fue permitido por Dios por algo maravilloso que Pablo le tocaba hacer en ese lugar. Y aquí vemos a estos hombres en medio de la lluvia, con el frío de la noche, haciendo allí lo que Dios les había asignado al mismo apóstol Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Fíjese, donde nosotros vamos a llevar la bendición, el enemigo se va a levantar. El enemigo va a querer dañar tu vida, hasta quizás matarte, para que tú no sigas adelante. Pero Dios es Dios y Dios nos sacará siempre con bien. Vemos como el apóstol recogiendo allí ramas secas para que el fuego aumentara. Cuando nosotros nos sumergimos en el fuego del Espíritu Santo, es para estar encendidos, para no estar apagados y poder buscar presencia de Dios. Y Pablo iba lleno de presencia de Dios donde quiera que él llegaba, porque entendió el llamado, comprendió que era necesario predicar en ese lugar, gloria al que vive y reina. Y allí dice la palabra que se le prendió una víbora, un animal que prácticamente al morder le quitaba la vida a cualquier persona. Y aquí está el apóstol picado por esta víbora, la cual se le prendió en la mano. Dice la palabra en el 28:4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Mira los pensamientos de estos hombres, inventando, creyendo que el apóstol era un hombre malo, un pecador, quizás un hombre que tenía antecedentes, pero en Cristo Jesús Dios lo limpió para grandes cosas. Y allí vemos cómo ellos, pensando que era un homicida, que quizás se había escapado en medio del mar y había llegado a esa tierra, a esa isla, con corazón malo y perverso, y que ahora era picado por una víbora, que en esos lugares siempre habrán estos animales venenosos que matan a una persona.
Bendito sea el Señor. Pero Pablo dice en la Biblia que él sacudió su mano y este animal cayó en medio del fuego. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mira lo que Dios permitió a través de este proceso de que esta víbora se le enrollase en el brazo a Pablo y que él pudiera sacudir su mano, su brazo, y el animal cayera en medio del fuego. El fuego que consume, que quema, es el Espíritu Santo de Dios, y ningún animal, ninguna fuerza de las tinieblas podrá hacernos daño, porque Dios es fuego consumidor y Dios quemará todo lo que se levante contra nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y estos hombres lo miran como a un Dios, pero no al Dios que nosotros amamos, al que le servimos, porque eran habitantes de islas y ellos pues por lógica eran idólatras, tenían sus ídolos y pensaban que Pablo era un Dios que había llegado a ese lugar para cambiar sus vidas. Pero nosotros cuando vamos a lugares y la persona pone los ojos en nosotros, pues lógicamente tenemos que expresar por nuestros labios que no somos nosotros, es el Dios que amamos, que le servimos, que nos usa para grandes cosas, y poder enseñarle a muchas personas que en estos tiempos son idólatras, que se arrodillan delante de una imagen, pero no delante de Dios, simplemente tienen sus creencias extraviadas en la vida y adoran a unas imágenes y van a lugares a pagar pactos que hicieron con seres desconocidos, y así hay muchas vidas todavía ciegas espiritualmente que no escuchan la voz de Dios, que Dios los está llamando y todavía tienen esa ceguera espiritual, pero Dios hará grandes cosas con esas personas que persisten en estar inclinándose delante de dioses de yeso, de madera, de metal, de cualquier cosa, hasta un palo que la gente encuentre en el camino, le saca una figura y dice que se le apareció Juancita o Juancito, y ahí empiezan a adorar lo que no es Dios. Entonces, mucho cuidado con estas cosas, porque a Dios no le agrada que le quiten el primer lugar. Si tú eres una persona que te enseñaron estas creencias, hoy Dios te está alertando. ¿Para qué? Para que no sigas en ese camino, que por ahí no es. Que busques la bendición por otra parte, ya que Dios te va a ayudar, te va a favorecer, te va a llevar a pastos verdes para que lo conozcamos a Él, para que le sirvamos, para que le demos el primer lugar, porque Dios su gloria no la comparte con nadie. Simplemente Dios tiene que intervenir en tu vida para que esta idolatría salga de tu corazón, porque hay veces que no está la imagen en la casa, no tienen la velita a X o Y que le piden, pero la persona lo tiene en el corazón. Puede ser un hijo, el esposo, cualquier objeto, cualquier cosa material se vuelve un Dios. Y Dios no quiere que estemos engañados todavía creyendo en esas cosas, porque si nosotros persistimos, déjame decirte que para el cielo no vamos a entrar, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él, no de las imágenes de cera, de yeso, ni nada de eso que se parezca, ni siquiera un familiar que adoremos.
nada de eso, porque lo volvemos un Dios. Y todo tiene que ser de plano como Dios quiere, a la manera de Dios. Aquí están estos hombres pensando que el apóstol Pablo era un Dios. En aquellos lugares había propiedades de hombres principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitadamente 3 días. Vemos que aquí encontró a un hombre que ya Dios quizás había escogido para que ellos estuviesen allí esos 3 días, porque siempre Dios va a usar cualquier vida en esta tierra para bendecirte a ti y a mí, en medio de cualquier proceso que acontezca en nuestras vidas. Siempre Dios va a mandar ángeles que nos guarden, que nos ayuden y que nos sostengan. Aquí le pasó al apóstol, siendo que iban soldados y hombres que iban a ser juzgados, y ellos no tuvieron en cuenta, sino que los tuvieron allí 3 días. Dice la Biblia que el padre de Publio estaba enfermo, estaba en cama, con fiebre, tenía disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Fíjese que para qué Dios lo llevó a la isla de Malta: para curar, para sanar enfermos, para impartir la palabra de Dios, para enseñarle a ellos que no era cualquier Dios, era el Dios Altísimo que él usaba para traer bendición a sus vidas. Y hecho esto, dice la palabra, que en la isla tenían enfermedades, había multitudes enfermas, y Dios lo hace, te lleva a lugares donde hay personas espiritualmente cautivas, enfermas, con problemas, para que esas vidas sean bendecidas, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que la palabra corra como ese río y que las enfermedades se vayan de los lugares que nosotros pisemos, porque es de bendición saber que cuando llegamos a un lugar, pues Dios nos usa a traer el bien, a traer un milagro que quizás en estos tiempos las personas dudan, piensan lo malo, que seguramente se puso de acuerdo con el otro y hicieron una obra de teatro para engañarnos. Déjame decirte que lo sobrenatural en Dios es real. Si el mismo Jesús resucitó al 3er día, que pudo resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, que sanó a cojo, le dio vista a ciego, levantó al paralítico, sanó leprosos, y cuántos milagros y sanidades hizo Jesús en esta tierra. ¿Por qué Dios no lo va a seguir haciendo? Porque Él es fiel en su palabra, y Dios es Dios, y aunque la tiniebla se levante y niegue y diga que no existe, déjame decirte que Dios prevalece siempre por los siglos de los siglos, y su palabra es fiel, y Él sorprenderá a muchas vidas que quizás le han dado un diagnóstico malo, pero Dios hoy trae sanidad a todo aquel que la necesite. Gloria al Señor. Y aquí vemos cómo este hombre enfermo, dice la Biblia que entró Pablo al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. El Señor Jesús le sanó a través de las manos del apóstol Pablo. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan bonita! Y dice que hecho esto también, los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Se multiplicaron los milagros, se multiplicaron las sanidades, las liberaciones, todo el paquete que Dios tenía se lo dio a Pablo en ese lugar. Todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida y mi vida, tenemos que saberlo administrar, no dejarlo empolvado, no dejarlo tirado,
Las cosas de Dios no son para dejarlas tiradas. Pablo le tocó en un momento adverso de su vida. Él no iba de paseo por alta mar. Él lo llevaban para un juicio allá en Roma, donde iba a ser juzgado, donde hombres lo acusaban, querían matarlo, le formaron complot, levantaron calumnias, y en medio de toda esa tormenta en su vida, en medio de todo el vituperio, todo lo malo que el diablo inventa para dañar tu vida y la mía, allí se levantó un hombre aguerrido, preparado, que no le temblaba la voz para hablar, y era la voz de Dios. Se paraba firme entre gobernantes, entre hombres que quizás han podido hasta matarlo, hombres judíos, hombres de la ley, sacerdotes, levitas, y les daba la palabra con denuedo, con sabiduría, y lo que él decía dejaba a muchos, como dijo Félix, por poco me persuades a ser cristiano. Y él siempre dejaba un legado de predicar a Cristo, porque el llamado fue fuerte y lo pudo valorar, lo pudo apreciar. Así que si Dios te ha dado algo, no lo vayas a archivar. No deje que el polvo se encargue de dañar tu ministerio. Que tú puedas levantarte en medio de las circunstancias adversas y predicar a este Cristo maravilloso. Dice el 10, los cuales nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ya ellos no estaban mal, ya fueron suplidas sus necesidades, les dieron la bendición con atenciones, los honraron, ya que en ese lugar muchos fueron sanados. Y cuando una persona es agradecida con Dios y ve que un hijo de Dios, Dios lo usa para grandes cosas, hay que ser agradecido con esa persona, con ese hermano, con esa hermana, y por lo menos facilitarle los medios para que esa persona siga adelante, porque el propósito era llegar a Roma, donde iba a ser juzgado. Dice la Biblia que pasaron 3 meses, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Fíjense, esos 3 meses allí, en medio de estos hombres, ellos prepararon esa nave para seguir con el plan, con el llamado de llegar a Roma, porque allí era donde iba a ser tratado por las autoridades y darle un veredicto al apóstol Pablo. Pero todo el proceso vivido, pero era plan de Dios, porque de donde Pablo llegaba, había milagros, sanidades, se revolvía el avispero, otros aceptaban la palabra, habían otros que no, y estaban viendo la conversión de este hombre, y así dudaban, porque eran hombres que estaban espiritualmente mal delante de Dios. Sabían la ley, pero no la ponían en práctica. Citaban la palabra y vivían una vida desordenada, en pecado, en delitos. Y Dios llama a hombres y mujeres a hacer lo bueno, a hacer el bien, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo tan grande encontrar, verse con hermanos que estaban esperándolo en medio de su dolor,
de su día malo, de esas tormentas, de las persecuciones, del maltrato, de todo lo malo que le aconteció por causa de predicar a Cristo, como hoy en día hombres y mujeres que Dios envía a un lugar y siempre el enemigo se va a levantar. No va a querer que prediquemos la palabra, se va a levantar lo que uno menos piensa, pero no importa, tenemos que avanzar, porque la palabra es la que va a convencer al hombre de pecado, el que le va a traer revelación de que su condición espiritual no está bien, que necesita urgentemente de ese Cristo maravilloso. Dice la palabra que el apóstol Pablo cobró aliento. Qué bonito que cuando tú te reúnes con tus hermanos, tú recibes aliento, esperanza, fortaleza, porque es necesario estar los hermanos juntos y en armonía. Esto no es de que yo predico bien y el otro no, que a mí en las redes me conocen mal y al otro no. Déjame decirte que Dios no nos ha llamado a estar en competencias, que el que predica bonito y el que no predica bonito. Así no trabaja Dios. Esto es de que Dios nos use para llevar esta palabra, para que se manifieste el poder de Dios, porque no eres tú ni yo, es el poder de Dios que nos usa para predicar esta palabra, para que muchas vidas lleguen a los pies de Cristo, porque el hermano o la hermana que predica la palabra, la sana doctrina, Dios también lo va a usar, al sencillo, al letrado, en fin, que esto no es por la elocuencia, esto no es por los títulos de estudios, porque el mismo apóstol Pablo, un hombre que conocía, que estudió en las mejores universidades de ese tiempo, lo dijo una vez: todo lo tengo por basura, todo lo aprendido secularmente, toda la preparación que él tenía para hablarle a gente de ministerios, de gobierno, pues allí todo eso quedaba en el suelo, porque aquí lo que valía era predicar la palabra de Dios, lo más valioso, el tesoro más lindo que Dios nos ha dado para impartir esta palabra. Y aquí está este hombre que cobró aliento, cobró ánimo, porque él no se rehusó al llamado de Dios, simplemente se preparó, se capacitó, se metió con el mismo Dios a buscar su presencia, a estar con ese altar encendido para llevar las nuevas de salvación. Dice la Biblia en el 16 que llegando a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¡Qué privilegio! Fíjense que estos presos, ninguno murió en el mar, porque ahí estuvo Dios guardándole la vida aún de estos hombres, a los mismos soldados y en especial al apóstol Pablo, ya que todo este proceso que Dios permitió que se extraviaran en medio de ese grande mar que tenemos para llegar a muchos lugares, a esa isla, a llevarle a esos nativos la palabra de Dios, a sanar enfermos, a que hubiera milagros con propósitos grandes. Cuando tú vayas para un lugar y de pronto suceda algo y terminas llegando a otro lugar, es porque Dios lo permite, porque en ese lugar hay vidas que necesitan recibir de Dios. Y como Dios sabe y conoce, pues somos guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra como Dios quiere, no como nosotros queremos, hasta que Dios nos saca adelante y vemos sus maravillas. Aquí dice la palabra que estos hombres fueron entregados delante del prefecto militar allí en Roma
Pero mira la bendición, al apóstol Pablo se le permitió vivir aparte, como si no estuviese preso. Se le dio un privilegio grande de vivir aparte, con un soldado que le custodiase, prácticamente era un guardaespaldas al lado. Él no tenía un verdugo, no tenía un hombre que lo acosaba, prácticamente tenía un hombre que lo custodiaba. Y en la mente de Pablo no estaba escaparse, ¿para dónde? Si era plan de Dios que él tuviera protegido con ángeles del cielo y hombres en esta tierra que le guardasen la vida, ya que el hombre o la mujer de Dios siempre va a pasar por peligros y hasta de muerte. Entonces vemos cómo Dios nos llama en medio de una gran tormenta, de un problema, para convertir ese problema en bendición para otras personas, para que ese problema donde tú y yo vayamos, podamos ayudar a muchas vidas que quizás están en peores condiciones y nosotros creyendo que el problema más grande lo tenemos nosotros. Y hay vidas que están en peores condiciones espirituales, hasta físicamente, de salud y económica y cualquier cosa, y eso a nosotros nos trae ánimo, nos trae consuelo, nos da aliento, porque hay necesidades prioritarias, más fuertes, y que tú y yo somos el instrumento para llevar la palabra de vida, la palabra de salvación, de aliento, para que otros puedan salir de esos procesos fuertes y hasta de muerte, porque tú y yo somos instrumento del reino de los cielos. Le damos gracias a Dios por esta palabra, Padre. Gracias, Señor, por las misericordias tuyas que nos ayudan a seguir adelante. Gracias porque usaste a un Pablo, Padre. Usas, Dios mío, a muchos hermanos, a muchas hermanas, Padre, en muchos lugares para bendecir muchas vidas. Rompe las cadenas, llévate lo que no es tuyo, Padre, lo que no es de bendición para muchas vidas. Hoy tú intervienes, Señor, para poder sanar al enfermo, libertar al cautivo, el que está desahuciado, allí lo está sanando ahora. Por la llaga de Cristo somos curados. Envío esa palabra de sanidad. Todo el que esté en una clínica, en un hospital, esperando quizás la muerte por el diagnóstico, hoy Dios te sana, pero no para que vuelvas al pecado, sino para que testifiques, te afirmes en los caminos de Dios y prediques la palabra para que muchas vidas sean sanadas por el poder de Dios a través de todo lo vivido en tu vida para grandes cosas, Dios mío. Obra con poder, Dios. Ministra corazones, Señor, corazones heridos, corazones sin esperanzas, Padre, por el acoso, por levantar, Dios, palabras de maldición, de calumnia, Dios mío, por el maltrato físico, cualquiera causa que te haya llevado a dolor, a tristeza, hoy Dios te levanta, como levantó a Pablo, donde su ánimo fue aliviado, donde él pudo ver la maravilla tuya, Señor, en medio de esa inmensidad del mar, pudo llegar a esa isla para bendecir a esos nativos. Y hoy Dios entra a tu casa para bendecir tu vida, para bendecir tu ciudad, tu país, donde quiera que estés, está Dios contigo y Dios hará cosas sobrenaturales para que le creas, para que testifiques y para que prediques su palabra, porque nada ni nadie detendrá el propósito que Dios tiene con tu vida. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los milagros que hace, que quizás no los estamos viendo ahora, pero tú estás obrando porque hemos enviado palabra de sanidad a muchos cuerpos enfermos, Dios. Y todo aquel que quiera testificar puede escribir a través
de los medios de comunicación para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a reportar esa hermosa sintonía de parte del Dios Altísimo, nuestra